la ingeniera Dora y el ingeniero Marcelo. Eh, bueno, ya ¿Arrancamos? podemos empezar. Sí, sí, ya podemos Bueno, empezar, me parece. No sé si quiere contar un poco de sí, usted, sí, sí. lo que hace ahí en Formosa. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer al colega y amigo Marcelo Arias que me invitó a dar esta charla y también al movimiento independiente de agronomía, zootecnia y veterinaria de Tucumán, a Daniel, con quien estuvimos trabajando estos días. Mi nombre es Doris Cerdán, soy ingeniera zootecnista, actual coordinadora de la Estación Experimental de Piscicultura de la Universidad Nacional de Formosa y profesora titular ordinaria de la Cátedra de Acuicultura del cuarto año de la carrera de Ingeniería Zootecnista. La idea de esta charla es más que nada hablar un poquito de lo que es la acuicultura, específicamente el antes y el después de la piscicultura, que es una rama de la acuicultura, y más que nada contar las experiencias de lo que estamos haciendo aquí en Formosa. Nosotros estamos en la Estación Experimental de Piscicultura, que tiene como objetivo general, más que nada, mejorar la productividad de los cultivos de especies nativas y exóticas de la región. Hicimos unos ensayos con pacú, que es una especie nativa. Específicamente nuestro eje principal de trabajo es la nutrición y la alimentación de los peces en un estadio crítico, que es en el estadio de juvenil. Y actualmente, luego de la visita, tuvimos la posibilidad de recibir a un referente mundial, como es el caso de Fernando Cuitza. Estamos trabajando con la tilapia, que es una especie exótica, originaria de África, y que tiene mucho potencial aquí en la zona. Mi equipo cuenta de 7 personas, mi equipo de trabajo. La mayoría somos ingenieros zootecnistas, y también trabaja con nosotros una estudiante pasante de la carrera de Ciencias Económicas para poner un poco de números y organizar todos los proyectos que tenemos vigentes. Ahí pueden ver una imagen de lo que es la estación. Nuestro objetivo principal, como le dije, mejorar la productividad de los peces, y el eje principal de trabajo es la nutrición. Bueno, el temario incluye más que nada introducción a la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Conceptos básicos, los sistemas de producción que se utilizan, la zootecnia y la nutrición acuícola, las especies aptas por región, la tilapia y las experiencias de producción en Formosa. Bueno, la acuicultura es una técnica, es la cría de cualquier especie animal o vegetal en el ambiente acuático, donde el hombre interviene en el proceso y como consecuencia se da la producción. Estas son imágenes de distintas actividades en el mundo de acuicultura, producción animal y producción vegetal. Bueno, y la producción acuícola mundial alcanzó otro máximo histórico en el año 2016, correspondiente a unas 60 millones de toneladas. Esto específicamente se da en los países asiáticos. Fíjense que China representa el 60% del volumen total de la producción acuícola, aproximadamente de unas 600 especies y en 190 países. La acuicultura en el mundo se convirtió como una importante industria generadora de alimentos. En el gráfico se puede ver que el 49 del 60% de la producción mundial, 45.279.000 se producen en China, como se puede ver en el gráfico. Y
después distribuido en otros 20 países, como se puede ver en el gráfico. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de piscicultura, que es el cultivo de peces específicamente, tenemos los distintos sistemas de producción, desde los más extensivos, que nosotros más que nada los clasificamos en kilogramos por hectárea, que van desde 2.000 kilos por hectárea, a los semi-intensivos de 3.000 a 7.000 kilos, intensivo de 7.000 a 11.000 y superintensivo más de 11.000 kilos. Aquí en Formosa se trabaja más que nada en sistemas desde lo extensivo a lo semi-intensivo. Como se puede ver en las imágenes, estas son imágenes del mundo y ya también algunas de Formosa, como se puede ver ahí con el Pacú. Sistemas extensivos son generalmente aquí en Formosa se pueden ver represas, estanques hasta más de 20 hectáreas, donde prácticamente la alimentación es un complemento, el gasto en alimentos es muy bajo, pero también los resultados no son los mismos a un sistema, por ejemplo, semi-intensivo. Los sistemas intensivos más utilizados aquí en la zona, también nosotros trabajamos con sistemas en jaula, y son los más utilizados, por ejemplo, en Brasil, los sistemas intensivos en jaula, de pequeño volumen y alta densidad, hasta 600 kilos por 4 metros cúbicos. Estas son más que nada imágenes de distintos sistemas, sistemas intensivos y sistemas superintensivos que también últimamente están muy en auge. Por ejemplo, la acuaponía, que es el cultivo de peces con hortalizas, como se pueden ver en las imágenes. Bueno, la ingeniería zootecnista y la nutrición acuícola ¿es una fortaleza nuestra como ingenieros zootecnistas o es una debilidad? Yo creo que es una fortaleza y la piscicultura en sí tiene mucha fortaleza en lo que es la nutrición acuícola. Como dije anteriormente, en piscicultura se trabaja a baja densidad en los sistemas extensivos, a densidad media en los sistemas semi-intensivos y a densidad alta en los sistemas intensivos. Como se puede ver en el gráfico, cuando la densidad es baja, la disponibilidad de alimento natural, por ejemplo, en un estanque es alta. Cuando la densidad es media, digamos que también el alimento natural ya está un poco más escaso y ya sí o sí se necesita un alimento artificial. Y cuando la densidad en un sistema intensivo, por ejemplo, la densidad es muy alta, prácticamente ya no se depende del alimento natural que existe en los estanques, por ejemplo, o en la jaula. Sí o sí ya se necesita un alimento externo, artificial sería. Bueno, el agua es un ecosistema acuático que dispone de nutrientes. El fitoplancton y el zooplancton son los alimentos naturales que existen en el estanque. Por ejemplo, existen en un campo natural, una pastura, existe el plancton en el agua. Ahí se pueden ver imágenes de la producción de plancton. El agua también es un ecosistema donde interactúan todos los factores bióticos y abióticos. Bueno, otro dato interesante es de que los peces tienen muy buena conversión alimenticia y que es importante que nosotros sepamos eso como ingenieros zootecnistas o médicos veterinarios, profesionales relacionados a la piscicultura, ¿cierto? De que
Los peces tienen muy buena conversión alimenticia. Comparada con otras especies, por ejemplo, hoy una tilapia necesita entre 1,3 kg, 1,3 kg de alimento para hacer 1 kilo de carne. Eso no se da en ninguna otra especie animal y es un dato muy interesante, ya que cuando uno va a producir, el 70% de los costos generalmente está dado por el alimento. Estos son los hábitos alimenticios de los peces. Es muy importante también saber, más que nada, cuando uno va a producir, ¿cierto? Conocer, por ejemplo, la tilapia es fitoplantófaga, o sea, que se alimenta del fitoplancton, que son los organismos microscópicos que están en el agua. Y las otras especies que se ven ahí, también el pacú, por ejemplo, que es una especie que tenemos aquí en la zona, es una especie omnívora, frugívora, o sea, que se alimenta de frutos. A modo de contar un poco lo que hacemos nosotros aquí en la estación y que tenemos como eje principal de trabajo la nutrición y alimentación de los peces de juveniles. Hicimos ensayos con pacú y también hicimos con tilapia. Se evalúa el efecto del reemplazo de los ingredientes tradicionales, como es la soja, por ingredientes locales y disponibles de bajo costo aquí en la región. Hicimos un ensayo con hoja de mandioca en el estadio de juvenil de tilapia, peces de aproximadamente 8 gramos. Se realizaron biometrías cada 15, a los 15 días, a los 32 y a los 48 días, y se observó el crecimiento de los peces. Como conclusión, estos peces, en comparación con un alimento tradicional, comercial, tuvieron muy buen crecimiento, o sea, se llegó a un alimento con 32% de proteína. Y el problema es de que esos productos, que si bien están disponibles y son de bajo costo aquí en la zona, no están industrializados. Así que habría que buscar la forma de industrializarlos para utilizarlos. Bueno, las especies aptas por región ecogeográfica. Nosotros sabemos que Argentina tiene todos los tipos y variedad de clima, desde los más cálidos a los más fríos. Esto nos permite cultivar distintas especies de peces, ¿cierto? Ya sean de agua fría, aguas templadas cálidas, aguas cálidas. Y yo voy a hablar más que nada de las especies aptas en Formosa y los cultivos que se hacen aquí en Formosa, ya sea de forma extensiva a semi-intensiva, que son el pacú y la tilapia específicamente. Tuvimos experiencias de cultivos en jaulas de pequeño volumen y alta densidad, de 4 metros cúbicos. Se sembraron en estas jaulas que se pueden observar ahí, se sembraron peces de aproximadamente 30 gramos en temporada de verano, cuando las temperaturas oscilan los 28 grados, que es la temperatura ideal para el crecimiento de las tilapias. Y la verdad que sinceramente no tuvimos muy buenos resultados, por los lugares no fueron los más ideales, ya que teníamos problemas de bajo oxígeno. Y también en Formosa este año fue atípico, de que es un año muy seco, tuvimos una sequía típica que dicen que hacía 37 años que esto no se da. Así que se hicieron biometrías mensuales, y si bien los peces fueron creciendo en tiempo y forma, sinceramente de urgencia tuvimos que sacar los peces y terminarlos aquí en la estación, porque no, los lugares se quedaron sin agua. Esa es la realidad. Pero es una alternativa muy interesante, es algo intensivo,
Y con las temperaturas que tenemos aquí en Formosa y con un buen alimento, yo creo que se va a poder lograr el cometido, que es hacer la terminación de las tilapias. Bueno, la tilapia es una especie exótica, es originaria de África, es el tercer pez de río que más se cultiva hoy en el mundo, y las características de su carne, la verdad que es muy, muy buena, es una carne muy magra, es una especie muy rústica que soporta altas densidades. En este gráfico se puede ver desde los inicios cómo los huevos, la hembra incuba en la boca, la larva, los juveniles, la biometría de los juveniles y el tamaño adulto. Nosotros hicimos otro ensayo aquí en Formosa en tanque australiano, donde se sembraron 1.200 peces. La verdad que son tanques de agua que alimentan los bebederos de los bovinos. Aquí en la zona hay muchos de esos tanques. Y hicimos calidad de agua, vimos que tenía muy buenos parámetros de oxígeno, así que nos animamos a sembrar tilapia a muy baja densidad, 1.200 peces en 156.000 litros de agua. Y la verdad es que siempre tuvimos muy buenos parámetros de oxígeno, los peces crecieron, y la verdad que tuvimos en 6 meses prácticamente de cultivo, la tilapia llegó a 450 gramos. En este gráfico se puede ver un poquito los costos y ya la productividad de los peces. La verdad que aquí en Formosa no contamos con frigorífico de peces, ni sala de faena, nada, así que la gente que se ve aquí es mi equipo de trabajo. Como verán, tenemos que hacer un poco de todo. Si bien esto fue un ensayo, más que nada para convencer a los productores a que se animen, nosotros hicimos desde la faena al proceso aquí en la estación de piscicultura. Bueno, nosotros hicimos los filets y tuvimos un rinde de el 50% de un filet, el 50% del entero sería. Y con toda la carcasa que queda, se nos ocurrió, para darle valor agregado, inventar una sopa de tilapia, que la verdad eso es nuevo, justamente el viernes estuvimos haciendo y tiene muy buena aceptación. Y como ustedes pueden ver en el cuadro, si bien nosotros pensábamos vender tilapia entera, filet de tilapia, vemos que con todas las carcasas tiene muy buena rentabilidad el tema de la sopa. Así que estamos contentos con eso, que la verdad que cuando comenzamos toda la producción ni se nos ocurrió, sino que a uno se le va ocurriendo cuando tiene el problema ahí de qué hacer, digamos, con el producto. Y aquí se puede ver la fabricación de la sopa en todas sus etapas. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, Josefina. Va de lleno. No hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. Bueno, estamos acá todos atentos. Están escuchando, buenísimo. No, y como les decía, nosotros, si bien como ingenieros zootecnistas tenemos como objetivo principal mejorar la productividad de especies nativas y exóticas, como podrán ver en las imágenes, estamos haciendo un poco de todo. O sea, hacemos todo el proceso y también aquí en la universidad, la tilapia en toda la zona si bien es un pez muy, muy magro,
eh, es muy, para el que prueba, digamos, gusta mucho y tiene, vemos de que tiene futuro aquí en la zona. También estamos muy contentos porque tuvimos buenos resultados de crecimiento con los peces y la idea es de que más productores aquí en la zona se vayan sumando en la zona, en la región. También estamos cerca de Paraguay, creo que hay unos cuantos paraguayos ahora inscritos aquí en esta charla para escuchar y para animarse un poco a producir, para escuchar nuestras experiencias. Bueno, no sé si quiere que responder algunas preguntas o arranca directamente el... Como ustedes digan. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga, si no ya arrancamos con la segunda parte. Bueno, si no la dejamos para el final las preguntas, si no esperamos mucho y arrancamos nomás. Bueno. Ah, me llegó tarde, me parece. ¿Qué dice? A ver, traté de leer ahí las preguntas. Sí, me llegó tarde. Dice, si se puede trabajar con cualquier tipo de especie acuática. Esa Sí. es la primera. La segunda, no sé si la voy leyendo todas. Sí, en referencia a eso de las especies acuáticas, la verdad que cuando nosotros comenzamos con el tema de la tilapia, tuvimos unos inconvenientes de que es una especie exótica, que no está introducida en la región, que no está introducida en el país. Y averiguando y o sea, desde la historia, desde la década del 90, ya la tilapia fue introducida a la Argentina y teniendo todos los recaudos de que se debe tener con una especie exótica, ¿cierto? De que no se escape a los ríos y demás, no habría ningún tipo de inconveniente. Y si se puede trabajar con cualquier especie, en realidad, para trabajar con tilapia, lo más importante es el tema de la temperatura ideal. Nosotros aquí en la zona, en Formosa, en el NEA, tenemos temperaturas por encima de 28 grados, sí o sí, más de 6 meses, así que no hay problema. Pero también sabemos de que, por ejemplo, en Buenos Aires y zona del centro, se hacen muchos cultivos intensivos, donde las temperaturas se controlan, sería. Bueno, ahí tenemos varias preguntas. No sé si la quiere ir leyendo usted, ingeniero, si no se las leo yo. Dale, porque a mí me aparece y desaparece. Bueno, ya le leo yo. Después seguía, ¿en qué tiempo las tilapias están listas para consumo? Y aproximadamente en 6 meses la tilapia llega a 500 gramos. Ya en otros países están trabajando con tilapias de 1 kilo. En Estados Unidos, en Brasil también ya. Pero de 360 a 500 gramos ya es un peso de faena, que sale un filé interesante, digamos. Bien, ya vamos con la otra. Bueno, ¿cómo es la elaboración del alimento? Eso preguntó Eduardo. El alimento en realidad, o sea, lo recomendable es un alimento para estos peces. Eh, para los juveniles de 60 gramos arranca con un alimento de 32% de proteína y lo ideal es hasta, para el engorde hasta 28% de proteína. Es un alimento extrusado, flotante, o sea que tiene que flotar en el agua y con un tamaño de peles de 3 milímetros. Bien, y continuando con el mismo hilo de la pregunta, después preguntó Eduardo, ¿hay alimentos ya elaborados de manera industrial o núcleos, premezclas o todo se realiza de manera casera? Nosotros tenemos la suerte de que aquí en Las Palmas, que queda
a 160 kilómetros de Formosa capital. Se elabora un alimento con 32% de proteína y con el tamaño del pellet así de 3 milímetros. Es para Pacú, pero los ensayos que nosotros hicimos anduvo muy bien con tilapia. Está hablada con la empresa, está hablado de que si se sigue con los cultivos de tilapia, se va a fabricar un alimento que sea específico para tilapia. Pero la verdad que tuvimos buenos resultados con ese alimento. Bien. Bueno, después había otra pregunta, también relacionada al alimento, que decía, ¿qué alimentación dan si no es el de elaboración propia? No sé si tiene otra respuesta para esa. No, como decía hoy, que lo problemático de los alimentos artesanales, si bien se llega a conseguir un alimento con 32% de proteína, utilizando hoja de mandioca en su reemplazo al 10 y 20% fueron los ensayos que hicimos, el problema es conseguir esos insumos a una cantidad industrial. Por ahí, a escala de laboratorio, se consigue fácil, digamos, unos 20 kilos de hoja. Pero cuando uno habla ya de producción, de hacer 600 kilos de pescado, por ejemplo, ya es mucho más la cantidad de alimento que se necesita. Entonces ahí, haciendo los costos, uno de los chicos, para recibirse de ingeniero zootecnista, había hecho los costos de lo que sale producir ese alimento, y al no estar industrializado, se tiene el problema de que se encarece hasta un poco más que la soja. Bien, y ya la última relacionada al alimento, había una que decía, ¿qué cualidades y características tiene que tener el alimento? El alimento tiene que ser así el grano del pellet de 3 milímetros, y tiene que ser flotante, que también eso no comenté, de que el alimento que se elabora de forma artesanal no es un alimento flotante. Muy bien. Bueno, después vuelvo al comienzo a ver. Dice, ¿de dónde compran el núcleo de tilapias y a qué precio? Nosotros, la verdad que compramos de Buenos Aires, de una empresa Tilgen, algo así, que vendía unas líneas puras. Hace 2 años compramos los reproductores. Y también aquí en la zona, en Clorinda, conseguimos tilapia, porque como les decía, la tilapia ya está introducida aquí en el país desde la década del 90. Y cuando tuvimos la visita de Fernando Kubica, que es quien nos apadrina, que es un referente mundial del tema de peces, él nos recomendó que trabajemos con esos peces, de que no había problema en arrancar con eso. Muy bien. Tenemos un montón de preguntas, así que ya las últimas y después arrancamos con la segunda parte. Cualquier cosa, al final seguimos contestando, dale. Vale, sí, sí, sí. Veamos. Espera que no me quiero saltear ninguna. ¿Qué opinas del engorde en monosexo? Y la verdad que nosotros estábamos muy entusiasmados con esa variedad, pero cuando vino Fernando Kubica aquí a Formosa, él nos decía de que obviamente de que es lo ideal, ¿cierto?, criar esos super machos que se dicen, eh, porque crecen rapidísimo, pero el problema es llegar a conseguir esos peces, o sea, conseguir la semilla de esos peces. Por ahí Cuiza nos decía que en Brasil, por ejemplo, no, es más propaganda que otra cosa, así que según él lo ideal era trabajar nomás con hormonas, con testosterona, y hacer la reversión sexual para que los peces crezcan. Muy bien. Después teníamos otra.
¿Han realizado experiencias de engorde intensivo con PACU? ¿Hasta qué densidad han llegado con buenos resultados? La verdad es que todas las experiencias que se hicieron acá en Formosa, que nosotros conocemos, el PACU tiene el problema de que si le falta espacio deja de crecer. Y para llegar, por ejemplo, a tener 1 kilo, sí o sí necesita 2 metros cuadrados. Como les decía hoy, acá en Formosa, generalmente los cultivos son más extensivos, hasta 20 hectáreas, que intensivo. No conozco, se hizo una vez un ensayo en jaula y, por ejemplo, donde uno puede poner 600 tilapia en 4 metros cúbicos, solo llegaron a crecer 60 pacú. No sé si se entiende. Bien. Ingeniero Marcelo, ingeniero Arias, no sé si está por ahí. Ya para irnos preparando hasta que responda las otras. Me había dicho que tenía problemas con la electricidad, no sé si le comentó. A ver si está por ahí. Bueno, yo ya le mando un WhatsApp igual y le leo la siguiente, hasta eso. Sí. Veamos. Después, ¿qué cualidades no, perdón, esa ya la contestó. ¿Qué manejo o problemáticas se encuentran desde el punto de vista sanitario? Y la verdad es que nosotros no, igual para nosotros esto es todo nuevo. Este es el segundo año que estamos trabajando con tilapia y por suerte a la fecha no tuvimos problemas sanitarios, para nada. Sí, por ahí hacemos, por ejemplo, cuando hacemos las biometrías, baños con sal y demás, pero no hemos tenido problemas sanitarios. A la fecha no, todavía no. Bien. A ver, bueno, Eduardo Montiel comenta, en Tucumán dice que el grupo de productores están utilizando alimentos para caninos por la falta de alimentos específicos para los mismos. Dice que están teniendo buenos resultados, según ellos, por la calidad nutricional, pero el tiempo que se mantiene flotando no es muy bueno. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, la verdad que sí. El problema es que nosotros, por ejemplo, acá estamos pagando el kilo de alimento balanceado entre 35 y 40 pesos. El alimento para perro es un poco más caro y eh, ese sería el único inconveniente. Estoy segura de que ese alimento encarece un poco más la producción, pero sabía de que también el alimento para perro es un alimento extrusado, de que flota muy bien. En su momento, cuando no conseguimos, nosotros hemos utilizado alimento para gato acá, que también es un poco más caro, pero no teníamos problema de flotabilidad. Bueno, y después la siguiente relacionada dice, ¿qué componente le da la flotabilidad al alimento? Y en realidad la extrusora trabaja a presión y temperatura y lo que hace es de que los ingredientes, más que nada los almidones, se gelifiquen y hagan como una capa que hace que el alimento flote. Bueno, ahí me acaba de comentar parece que el ingeniero Arias se le cortó la luz. Uh, Sí, así que en todo caso ya voy a arreglar con él ahora. No sé si quiere contestar las últimas preguntas y bueno, vemos. Capaz bueno, que la segunda mitad la hacemos dentro de un rato. No sé, ya coordino con él. Le leo otras preguntas que había. Eh, Dice, ¿está previsto el manejo para evitar que se escapen al medio al ser exótica? Me refiero a si hay capacitaciones o regulaciones de la producción con respecto a esto. sí, en realidad nosotros trabajamos en conjunto, hicimos todos unos informes al área de ambiente aquí de la provincia, pero cuando vino Fernando Cubiza aquí
a Formosa, se le consultaba a él, porque también en Brasil es una especie exótica, ¿cierto? Y qué pensaban ellos del escape a los ríos y demás. Y en realidad hay muchos trabajos de investigación que ya comprueban que si bien la tilapia es una especie exótica, no es una especie invasora. Ya se han estudiado de que si se escaparon a los ríos y demás, no es que afecta al ambiente en sí. Obviamente está prohibido, como cualquier especie, otra especie animal, el escape y suelta a los ambientes naturales. Eso se tiene en cuenta. Nosotros generalmente lo que hacemos cuando trabajamos con peces en jaula, trabajamos con juveniles revertidos, y a la fecha, sinceramente, las únicas experiencias que tenemos es la de el tanque australiano y de los cultivos en jaula, de esos que mostré ahí en las imágenes. Todavía no hicimos en estanque y demás. Bueno, ahí me dice que le volvió la luz el ingeniero, así que ya en 5 minutos arrancamos. Buenísimo. Bueno, las últimas dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es la temperatura máxima y mínima que soportan? Y la temperatura ideal de la tilapia es de 27, 28 grados. Las temperaturas máximas por encima de 38 grados. Y las mínimas no está... La tilapia más que nada le afecta las bajas temperaturas. Por ejemplo, 14 días de seguido por debajo de 14 grados bajan las defensas y los peces comienzan a morir. Por suerte, acá en Formosa, nosotros el año pasado no tuvimos mortandades, no tuvimos más de 14 días seguidos por debajo de 14 grados. Ahora, por ejemplo, estamos controlando las temperaturas aquí en la estación y hemos tenido 2 días en lo que va de frío por debajo de 14 grados, según los registros. Y bueno, la última dice, en realidad no sé si fue una pregunta. En realidad es una parte, eso del aire que le das al expandir el extrusado, eso hace que el alimento flote. Así es. Bien, bueno, les pido a todos que aguantemos 5 minutos. Si quiere seguir contestando, ahí está entrando el ingeniero. A ver. Vale. A ver si nos escucha. Ingeniero. ¿Nos escucha, Marcelo? Hola. Ahí se lo escucha. Sí, ya estoy. Bueno. Ya estamos listos para empezar. Bueno, cuando lamento no haber podido estar en la exposición de Dori, problemas de suministro de energía, pero bueno, ya estamos. Bueno, como estuvo hablando Gladys de producción primaria, me parece interesante abordar este tema del después. Generalmente nosotros como ingenieros o tecnistas lo que hacemos es estar comprometidos con la producción primaria. Y creo que el desafío que tenemos como profesionales es cada vez poder involucrarnos más en el después. Esto no significa no considerar el antes, sino integrar el antes con la producción posterior. En ese aspecto, creo que lo primero que tenemos que considerar es la calidad de la materia prima. Por supuesto que empieza en la producción primaria. Lo que también tenemos que considerar es que esa calidad que estuvimos durante meses trabajando para obtener en el producto
comienza a seguir estando en sus mejores condiciones a través de la cosecha. Y permítanme meterme en dos aspectos de la cosecha. Uno es qué método vamos a utilizar para cosechar. Y dentro del método importa la forma e importa el tiempo que va a llevar adelante el método de cosecha. Porque sin duda, todo esto lo que hacen los animales es estrés. Ustedes saben que, y después vamos a ver un poquito en adelante cómo es la composición de la carne de pescado. Estos animales tienen la característica de producir muy poco glucógeno de almacenamiento. El estrés lo que hace es que poco glucógeno que tengan lo gasten en su supervivencia, por lo tanto va a haber un descenso de pH muy bajo. Y otro de los aspectos de lo que es el método es la manipulación que vamos a hacer de estos animales. Generalmente, cuando uno habla de manipulación tiene que entrar en una definición que es bastante obvia. ¿Me escuchas? No tiene, parece, PowerPoint. Está hablando. Pregunta, ¿se escucha? Yo lo que les pido es lo mismo que decíamos antes. En caso que puedan escribir las preguntas por chat, se lo voy a agradecer. Yo tengo el chat abierto acá, lo tengo en pantalla. Así que estoy a disposición a través de esa vía. ¿Continúo, Alejandro? Muy bien. Le decía, nosotros somos productores de alimentos. Por lo tanto, cuando uno manipula este tipo de productos, tiene que tener en claro que en realidad me pareció más interesante poder contárselo a ustedes y después, si quieren, tengo un texto que redacté para compartirlo. Muy bien. Le decía, la manipulación, nosotros tenemos que considerar que estamos trabajando con un alimento. Todos me van a decir, pero esto es obvio. Bueno, muchas veces lo obvio no es justamente lo que se cumple. Uno ha visto a lo largo de su carrera profesional realmente cosas que rozaban no tengo palabras, lo irracional en la manera de manipular el alimento. El pescado que es extraído del agua. En cuanto a la manipulación, es fundamental que lo primero que hagamos con el pescado, porque ya está capturado, ya pasó esa etapa de ser pez a ser un animal capturado. El pescado, nosotros le probamos bajar la temperatura rápidamente. Esa baja de temperatura tiene dos fundamentos. Uno, sin duda, es el tema del riesgo microbiológico. Lo que estamos haciendo es inhibir la reproducción de los microorganismos que generalmente se depositan sobre la superficie del animal. Y el otro es un tema relacionado con algo que es mucho más profundo, que es la presentación del rigor mortis. Generalmente lo que hacemos con la aplicación del frío es retrasar la presencia del rigor mortis, lo cual lleva a otro tema. Por eso uno comúnmente dice estos temas, son tantas cosas para contar. El rigor mortis en los peces se caracteriza por esa contracción brusca e irreversible, donde se forma el complejo actomiosina, esas proteínas miofibrilares que se han contraído y no se relajan. Existe
maduración en la carne de pescado, no existe la maduración. El pescado, luego de resuelto el rigor mortis, se ablanda. Ese ablandarse está relacionado no con lo que es, o que nosotros conocemos con los animales de abasto, que es la maduración, que es la que surge la terneza y que es necesaria, sino que está relacionada con una ruptura de la línea Z de esa autoestructura del tejido muscular estriado. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que esa relajación que ocurre está más relacionada con una instancia de alteración que con una instancia de maduración que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, el rigor mortis no podemos abolirlo, ¿no? Es imposible. Lo que sí podemos hacer es retrasarlo. ¿Qué tipo de hielo? Esto, comúnmente a mí me preguntan, bueno, ¿qué hielo usamos? En primer lugar, el hielo que se recomienda usar es el hielo en escamas. ¿Es accesible a veces tener hielo en escamas? No, a veces es bastante difícil y sobre todo cuando uno está trabajando en la chacra, en el campo, y tiene que realizar la cosecha. Existen otro tipo de presentaciones. Ustedes posiblemente han visto en las fotos que mostró Gladys la aplicación de hielo en cilindros. Y tiene un fundamento el tema del formato de hielo, que es que no tenga ningún tipo de aristas que pueda realizar algún tipo de punción en la piel del animal. Ustedes piensen que cada punción en la piel del animal es un posible foco de infección. Por lo tanto, es un posible punto de desarrollo de microorganismos que lo que produzcan es... ahora te contesto, Emilce, buenas tardes. Es como le decía, evitar que los microorganismos que están sobre la superficie del animal ingresen a través de la carne. Con respecto a lo que me pregunta Emilce, el tema de la tetraciclina, en nuestro país, el Código Alimentario Argentino, lo que permite es el uso de tetraciclina. Es más, particularmente pone oxitetraciclina. Lo que también pone el Código Alimentario Argentino es algo que nosotros debemos que tener en cuenta. Que no es más ni menos que el consumidor debe conocer el tratamiento que tuvo esa carne. Por lo tanto, si yo al hielo le pongo tetraciclina en el momento de venderlo o en el momento de ponerlo para su venta, el consumidor final tiene que tener conocimiento de ese tratamiento que tuvo. No se olviden que la tetraciclina es un derivado de un antibiótico, ¿cómo se llama? Amoxicilina. De la penicilina, que lo que puede hacer es producir en algunas personas algún tipo de problema de toxicidad. Entonces, tiene que estar la información. Esto que yo le digo al consumidor durante la charla que vamos a intentar tener, vamos a tocarlo varias veces, el tema del consumidor. Así que no nos olvidemos que en el fondo, o en principio, nosotros también somos consumidores. Otra de las cuestiones que nos planteamos comúnmente cuando uno habla del después es si ese alimento que nosotros producimos es sano. Y vaya pregunta. Generalmente el término sano, sanidad, lo relacionamos con algún tipo de enfermedad o patología que pueda tener el animal en vida. Y en realidad, acá el término sanidad, yo lo voy a relacionar más con dos cuestiones. Uno es la sanidad desde el punto de vista, si es un alimento de la sanidad nutricional por su composición, y otro es el relacionado con la inocuidad del producto. En cuanto a la composición de la carne de pescado, yo creo que si uno hiciera una encuesta, la mayoría de la gente, cuando uno le consulta, hay un saber popular que dice que el pescado es sano, el pescado es bueno. Sin embargo, cuando uno pregunta
cuánto consumen pescado, es muy poca la gente que lleva el pescado a la boca. Más allá de eso, lo que me gustaría hablar con ustedes son algunas características diferenciales que hacen al pescado un alimento, no quiero decir único ni entrar en ningún tipo de disputa con otro tipo de carnes, porque no es una intención. La intención que uno tiene como mente es que el pescado sea incorporado en la dieta porque es bueno. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las características diferenciales? Y vamos a ver que en muchas de ellas, esa virtud también termina siendo el castigo que tiene la carne de pescado. En primer lugar, las fibras musculares. Calculo que todos alguna vez vieron un filete de pescado y encuentran como unas formaciones en forma de V vertical, una V corta. Eso no es otra cosa que las unidades funcionales del músculo. Están compuestos por dos líneas de tejido colágeno y una de tejido muscular. Fíjense que ese es el largo que tienen las fibras musculares, son cortas. En otro aspecto, la proteína del estroma que tiene el pescado son mínimas. O sea, cuando digo mínima, estamos hablando de un 3% de colágeno que tiene la carne de pescado. Si lo el pescado óseo, ¿no? Los cartilaginosos comúnmente tienen más, andan en el orden del 10%. Si lo comparamos con los animales de abasto, en el orden del 16%, estamos viendo que el contenido de colágeno es mucho menor. Y por último, la carne de pescado, qué bueno, Gladys, buen provecho. Con respecto, decía, a los lípidos, tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo de la serie omega 3 y omega 6. Y quiero hacer una aclaración. A fines del siglo XX y comienzo de este siglo que estamos viviendo, hubo muchos trabajos de investigación médicos relacionados con los beneficios de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3. Sobre todo aquellos relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y yo siempre digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos este tipo de cosas, no porque no seamos médicos, sino para no generar algún tipo de expectativa en aquel que la va a consumir. Sobre todo teniendo en cuenta algunos aspectos que son muy particulares. La mayoría de la gente, si uno le pregunta cómo consume la carne de pescado, te dicen, y a mí me gusta el filete de merluza a la romana, frito. Por lo tanto, con la fritura, lo que estamos haciendo, fíjense lo que es ya una visión multidisciplinaria de la agricultura, más relacionada con la tecnología de los alimentos, estamos saturando esos ácidos poliinsaturados a través de la fritura. Gran problema. Entonces, todas estas virtudes que le dije presentan dos problemas. Tienen dos problemas. Sí, dos problemas. Primero, tienen alto valor biológico, pero el alto valor biológico es un problema. Sí, a los efectos de lo que vamos a ver, sí tiene un problema. ¿Por qué? Porque este alto valor biológico sumado al bajo contenido de colágeno hacen que la carne de pescado tenga una alta digestibilidad. Esta alta digestibilidad hace que la mayoría de la gente diga, el pescado no me llena, al rato de comer pescado tengo hambre. Entonces, fíjense cómo una virtud pasa a ser o termina siendo, para las consideraciones generales, un defecto. ¿Es un defecto? No, se los digo ya y lo reafirmo. Es un problema en el cual nosotros también tenemos que pensar en el consumidor y ver de qué manera podemos asesorarlo para que el consumo sea hecho de una manera que permita que además de la carne de pescado lo acompañe con algún tipo de producto que le dé volumen y lo que haga es ese tránsito enlentecerlo.
Si nos vamos, antes ya de retirarnos de la composición, para terminar de hablar de la carne de pescado, otro de los problemas que tiene esta excelente composición es el perfil de los ácidos grasos. Yo le decía que los ácidos grasos poliinsaturados eran de la serie 3 omega 6. Esa alta insaturación es un problema serio que puede presentar en el almacenamiento, que es el enranciamiento. Ustedes saben que los lípidos poliinsaturados son altamente reactivos con el oxígeno para la formación de peróxidos, lo que hace que si no está bien almacenada, ese producto se oxide. Otro problema que tiene la carne de pescado, u otra característica que puede convertirse en un problema, es que tiene un alto contenido de agua. Por lo tanto, tiene una actividad de agua, una W, en el orden del 0,99. Esto me está diciendo a mí que ese alto valor biológico, esa alta disposición de agua, si yo no le bajo la temperatura, lo que estoy haciendo es invitar a los microorganismos a que se reproduzcan, porque le estoy dando alimento, le estoy dando agua, y si no le bajé la temperatura, le estoy dando temperatura. Ya pasando al otro tema relacionado con la salud, hay algo que comúnmente cuando uno habla de carne de pescado hace la consulta, la concurrencia, y es lo que siente uno cuando se sienta en la mesa a comer con los amigos, y comúnmente le dice, bueno, hagan en un papel, anótenlo. Bueno, después hace toda una serie de preguntas y las respuestas generalmente están relacionadas con placer, felicidad, alegría. Pero hay una palabra que no surge porque es una calidad implícita. No hablamos de confianza. Uno nunca desconfía cuando se sienta en la mesa a comer con alguien. Es raro que desconfíe porque si no, no come. Y ahí entra el tema de la inocuidad. Y esta inocuidad se garantiza ya desde el estanque. Hay un dicho que comúnmente uno usa, que es del estanque a la mesa. Y la inocuidad, sin duda, es una de nuestras responsabilidades sociales y nuestras responsabilidades profesionales. La otra cosa que nos planteábamos en el después era, ¿vendo el pescado como tal? O nosotros como zootecnistas podemos plantearle al productor en ese involucrarse en el después algún tipo de diferenciación. Todas son válidas. Vender el pescado entero es válido, vender el pescado en filete es válido, y diferenciarlo, o como comúnmente se llama, agregarle valor, también a ver, ¿qué pregunta quedaron pendiente, Daniel? Porque la única que veo es la habilitación para comercialización. En realidad, nosotros tenemos que tener presente que esta es una actividad comercial. Como toda actividad comercial y productiva, tiene que estar inscrita desde lo que es la producción primaria hasta lo que es la comercialización. Lamentablemente, cuando son este tipo de producciones no tradicionales, sobre todo de los pequeños productores, el tema normativo es bastante complejo y cuesta adecuarlo a un productor de esas dimensiones. Porque, y yo les digo que para poder faenar, uno tiene que construir o por lo menos adecuar una parte como sala de faena. Comúnmente termina siendo más caro la solución que el problema. Entonces, el tema comercialización, si uno se pone a buscar, tiene que tener habilitación municipal. Previo a eso, tiene que estar inscrito como productor primario en el RESPA, está en el Registro Nacional de Establecimientos de la Producción Agropecuaria, que
SENASA. Ahí también hay un tema normativo de a veces superposición con el Ministerio de Agroindustria. Entonces, uno es establecimiento inscrito, está habilitado municipalmente. Si yo quiero que el tránsito de mi producto exceda lo que es el marco local, ya tengo que tener una habilitación provincial. Y si quiero que mi producto se traslade a otra provincia, yo puedo tener una habilitación nacional o puedo tener una habilitación provincial y abonar el diferencial para poder tener el tránsito federal. Como ven, no es algo sencillo, pero tampoco es imposible. En cuanto a los puntos críticos, yo creo que en el caso de la acuicultura, el tema de la trazabilidad está bastante definido. Es mucho más complejo en lo que es la pesca comercial, tanto sea marítima como de agua dulce. Posiblemente uno de los puntos críticos que pueda tener es cuando el pescado es comercializado desde el productor primario al acopiador. Si no hay un buen registro en el acopiador, ese puede ser un punto crítico importante. Ustedes saben que la trazabilidad hoy es una condición que se exige sine qua non, no hay vuelta atrás con eso, la trazabilidad. No sé si Emil si te contesté o tenés alguna otra consulta al respecto. Me alegro. Bueno, te decía, para ir cerrando y no excederme en tiempo y dejar el lugar a las preguntas, decía que hay distintas estrategias de jornada, hay distintas estrategias de diferenciación. Lo que sí uno tiene que tener en claro es que uno puede hacer diferenciación de determinadas cosas o de distintas cosas. Uno puede diferenciar lo que es un producto, como es el caso que vamos a ver nosotros. Uno puede diferenciar un servicio. Uno puede diferenciar el personal y puede diferenciar la imagen. Nosotros, hay dos cuestiones que posiblemente se entrelacen y podamos a lo largo de estos minutos plantearlas. Y ese es un poco el desafío que yo les pongo a ustedes jóvenes en cuanto al asesoramiento profesional, que es, estamos realizando un buen producto, estamos elaborando algo que tiene una buena calidad, estamos elaborando algo que es sano. Por lo tanto, tenemos que establecer dentro de eso una visión que nos permita diferenciar el producto para agregarle aún mayores virtudes. Constantemente estamos diferenciando. Comúnmente uno habla de las commodities o que hay productos que cuesta diferenciarlos. Y chicos, siempre estamos diferenciando. Si ustedes se ofrecen desde el punto de vista profesional para un trabajo y están compitiendo con otro, se están diferenciando, están marcando de qué manera yo puedo ser mejor para ese trabajo que otro. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos de diferenciar el producto es a través de sus características intrínsecas. Eso que habíamos hablado, sus características que están relacionadas con la salud o por alguna de las características que lo hagan organolépticamente único a este producto. Otra de las que tenemos como diferenciación de producto es por su relación con el ambiente. Tenemos lo que puede ser por el simbolismo religioso, y muchos se van a sorprender cuando hablemos de esto, por el agregado de valor social que le podemos hacer al producto, y por último, por lo que es el origen. Entonces, vamos a empezar con las características intrínsecas. Vamos a empezar por las que están relacionadas con el ambiente.
Ustedes saben que en Argentina hay distintas probabilidades de certificar alimentos relacionadas con el ambiente. En acuicultura también. Por un lado tenemos lo que es la producción orgánica. ¿Está? Esa que lo que busca es encontrar un equilibrio en todo lo que se relaciona el ambiente, lo económico y el aspecto de el diferencial social que se obtiene de este tipo de diferenciación. Tenemos, por otro lado, algún tipo de diferenciación que puede ser realizada a través de algún tipo de certificadora, como puede ser las normas Global Gap o la Alianza Global para la Acuicultura. Tenemos las normas SQF, de las cuales tenemos dos, la 1000 y la 2000. La 1000 es aquella que está relacionada con la calidad en la producción primaria, y la 2000 ya es lo que es la transformación de la materia prima. Por lo tanto, vemos que este tipo de normativa de aplicación de certificación privada es interesante tenerla en cuenta, porque lo que hace a través de un sistema de sellos es agregarle valor, pero a su vez darle indudablemente una seguridad al consumidor que se está cumpliendo con lo pactado. Yo les comentaba antes que estaban las diferenciaciones por el tema religioso. Y de ese tiempo para acá hubo en el consumidor, todo un vuelco a revalorar lo que son cuestiones espirituales, cuestiones culturales. Y dentro de eso tenemos dos diferenciaciones que son claramente posibles y de hecho se pueden hacer. Uno es los productos kasher o kosher y otro son los productos halal. Son dos comunidades religiosas distintas. Están los productos kosher, que es para la comunidad judía, que lo realizan exclusivamente, fíjense esto, exclusivamente instituciones religiosas. Para los de la religión judía tenemos, y para ellos los que son productos que pueden ser consumidos son los que tienen aletas y escamas. Y ustedes me dicen, solamente aletas y escamas. Así es, ellos de acuerdo a su religión y la ley, el shakrut y todo eso, el kashrut, dicen que solamente pueden consumir ese tipo de carne de pescado. Por lo tanto, lo que son peces sin escamas, como el caso del surubí, los bagres y los mariscos, no son aptos para ser consumidos por los seguidores de esta religión. Por otro lado, tenemos el término ese que le decía halal. En el caso de halal, ya está relacionado con la comunidad musulmana. Y lo particular de esto es que en sí, comúnmente, tanto la halal como la kosher están relacionadas con el método de matanza. En el caso del pescado, esa exigencia no está. Pero sí ponen otro tipo de exigencias, como es el caso de los musulmanes, que ponen aquello que no es halal, que es haram, que sería lo no apto, lo no adecuado, o lo no sagrado, y está relacionado con otros aspectos que son bastante particulares, pero la certificación se puede lograr, sí se puede lograr. Esto lo que hace es agregarle valor. Yo no voy a hablar números, no me gusta hablar a veces números, porque los números son relativos, pero para que sea una idea, dicen que aproximadamente el mercado mundial
de los productos halal es de 150.000 millones anuales de dólares. Pequeña cifra, teniendo en cuenta que en el mundo hay más de 1.000 millones de musulmanes. Está, bueno, en el caso de la halal también lo hace una comunidad religiosa o una entidad religiosa la certificación, pero en este caso, a diferencia de la certificación kosher, puede ser delegada en una institución de tercer orden. Por el agregado de valor social, esto es interesante desde el punto de vista de lo que son las economías regionales, las cooperativas y las asociaciones. Generalmente la marca colectiva, que es el agregado de valor social, está relacionada con aquellos que a través de asociarse, por ejemplo, una cooperativa que tiene un marco normativo de funcionamiento, pueden realizar en distintos establecimientos la producción y venderlos con una marca única. Está. Después tenemos lo que es la diferenciación por el origen. Y acá hay un dato interesante que sería a discutir. Comúnmente por el origen tenemos dos tipos de diferenciaciones. Lo que es aquella relacionada con la identificación geográfica, que lo que dice que la calidad de ese producto es atribuible a las condiciones que están dadas en su origen geográfico. Y después tenemos la denominación de origen, que no es otra cosa que una identificación geográfica particular, especial, que acota ese sector geográfico y que le suma a las características del producto lo que son las condiciones naturales y el factor humano. Por lo tanto, hace poco hablaba con una persona del sur, un colega, y me decía que en la zona de Bariloche estaban tratando de desarrollar el tema de la trucha de Bariloche y podrá ser esto viable. Bueno, realmente tienen que documentarse bien todo este aspecto para poder escribirlo y realmente poder poner el sello como producto que tiene esa diferencial. Y por último, tenemos esas que están dadas por las características intrínsecas. Decíamos, el caso de la tilapia. La tilapia es un pez que presenta un montón de virtudes desde el punto de vista sensorial. Es un pez que tiene un olor agradable, no es un pescado con olor desagradable. Es un pez de un bouquet bastante particular, también tiene buena textura. Parece que se volvió a cortar la luz, che. A ver. ¿No? Qué cagada. A ver si está el ingeniero. Quedó ahí como Quedó como clavado. sí, sí. Dicen que en Bursal. ¿De qué él es de ahí? Pobre. No, ahí abandonó.
Ahí me está llamando. Hola, ingeniero. Acá estamos. Sí, ¿me escucha? Pero si no sabía, se me fue a la miércoles la aplicación. Pero capaz sí. Ahí me dice que le volvió. Ah, buenísimo. Ya vemos cómo lo solucionamos. Esos que son de camisa, que son más grandes. Me encanta eso. Eso también. Y esto lo voy a hacer acá. No sé eso. Ah, ¿le hiciste hacer? Voy a hacer, volví para eso. Bueno, esperemos un segundito. A ver cómo lo solucionamos. ¿Te parece si voy? A ver si está mi micrófono. Si quiere ir contestando algunas preguntas, sí. Unas preguntas, sí. En Sí, referencia a sí. los niveles de oxígeno que dice ahí, de cómo aumentamos los niveles de oxígeno. La verdad es que nosotros no, en el tanque australiano, no tuvimos problemas siempre, los niveles de oxígeno se mantuvieron muy altos. Para que se den una idea, el oxígeno ideal está en 4 miligramos por litro. Y siempre nosotros tuvimos oxígeno por encima de 8. Solo una vez tuvimos que instalar una bomba de agua de un HP, que chupa el agua del mismo lugar y tira haciendo turbulencia. Eso una vez colocamos en el tanque australiano. A ver, otra pregunta. Ahí ingresó ahí está el ingeniero. Bueno, acá estoy nuevamente. Discúlpenme, se cortó la luz nuevamente por la zona donde vivo. Así que bueno, disfrutando los serenos privilegios del nerviosismo. Pero bueno, les decía, para terminar, hoy quería dedicarle sobre todo esta parte a hablar de lo lindo de esto que estamos hablando. Comúnmente uno parece que cuando habla fueran más los problemas que los beneficios. La acuicultura es una producción agropecuaria más. Está distinta, sí, muy distinta. Habrán visto con Doris que manejamos un medio que tenemos dos problemas, no compartimos ni dominamos. Entonces, para ver la parte donde nosotros profesionalmente podemos actuar, me parece que quisiera dedicar unos minutos al tema de la diferenciación que vimos relacionada con las características intrínsecas del producto. Sobre esto, y teniendo en cuenta, como lo dije anteriormente, la carne de pescado con una visión amplia. Si uno ve la reglamentación nuestra, la carne de pescado incluye no solamente el pescado, sino también incluye a los mariscos, o sea, crustáceos y moluscos, a los anfibios, a los reptiles, todos acuáticos, como carne de pescado.
reúne un montón de condiciones que lo hacen totalmente diferente del resto de las carnes. Como les dije, no hablo de una competencia. Yo lo que quiero es que haya una complementariedad y que el recurso acuático pueda ser desarrollado de forma sustentable. Entonces, a la primera pregunta, esta que hablábamos de la tilapia y su relación de ácidos grasos omega 3, omega 6, relacionado con la nutrición, ¿tiene algún tipo de tratamiento esto? ¿Se puede mejorar la carne de pescado? Y rotundamente le digo que sí, es totalmente mejorable. ¿Cuánto mejorable? Y acá empieza el cómo y hasta dónde. ¿Cómo puedo mejorar la carne de un pescado de la acuicultura en cuanto a nutricional? Tenemos la suplementación con aceite de pescado refinado. En nuestro país hay empresas que hacen el refinado del aceite de pescado y dentro de eso lo que hacen es realizar una línea de productos con alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 para producción animal. El tema es hasta dónde. Yo le decía que la tilapia reunía un montón de condiciones que lo hacían única. Sin duda, el agregado de omega 3 lo que hace es, si uno le va poniendo mayor cantidad de ácidos grasos de este tipo, lo que va haciendo que el pescado empieza a ver un leve gusto a pescado con este término que decíamos que era el olor a pescado que a muchos no le agrada. Entonces, hay dos series de ácidos grasos que es importante que podamos incorporar a la carne. Es la serie del ácido docosahexanoico y el eicosapentaenoico, dos ácidos que son muy importantes para nosotros, que no producimos y que es importante consumirlos a través de la dieta. La última, ya para terminar, es algún tipo de aplicación de métodos de conservación que le agregue valor. Hay métodos que son más sencillos y otros que son un poco más complejos, pero en definitiva, todos se podrían llegar a analizar en algún tipo de carne de pescado de la acuicultura. Tenemos el ahumado, aquel que le confiere características particulares al producto. Tenemos la elaboración de pastas de una intermedia, vulgarmente llamadas paté, a través de la carne de nuestro producto. Realizar también un tipo de productos que es el marinado, que generalmente se hace con ácidos orgánicos y puede ser utilizado para hacer escabechado y venderlo como producto artesanal. Eso llevado también a otro plano nos permite a nosotros, y ayer hablábamos algo de esto con Doris, que era me mostraba que estaban haciendo sopa de tilapia. Realmente me pareció muy interesante la propuesta, porque ahí uno puede sumarle otro tipo de diferenciación que la diferenciación de servicio. No solamente le agrego valor al producto, como es el caso este de la sopa, sino que puedo establecer algún tipo de sistema de envío, como puede ser el delivery, cuyo caso concreto tenemos un conocido que produce tilapias en Bolívar, realiza comidas
y las vende a través del delivery y hace toda la cadena él. Y otro que tenemos también como ejemplo es un productor de la zona del sur de nuestro país que produce trucha arcoíris y tiene su propio restaurante en el cual comercializa los productos que él mismo está produciendo desde el Bahamas. Esta producción que uno ve totalmente integrada, si se pone a pensar, está basada en algo que comúnmente nosotros no valoramos o no le damos la importancia que tiene, que es el conocimiento. Para poder establecer cualquier tipo de este tipo de diferenciaciones, sin duda tiene que haber un conocimiento marcado de lo que es la materia prima. Sin duda tiene que haber un conocimiento marcado de los deseos del consumidor. Sin duda tiene que haber un conocimiento marcado del aspecto biológico que rige cómo es la alteración de esa carne que vamos a utilizar. Sin duda tiene que haber un conocimiento profundo, tecnológico, que nos permita decir a esta carne de pescado, por esta característica que tiene de composición, yo le puedo aplicar este método de conservación. Este yo creo que es el desafío más grande que nosotros tenemos y por más loco que pueda parecer, tenemos que poner en actividad esa parte nuestra que es la de la generación de ideas, por más locas que parezcan, y ver si se pueden llevar adelante. No quisiera expandirme solamente ponerles que hay una visión de economía circular que también está circulando, que está girando mucho hoy, que es el aprovechamiento de los residuos. Y hay dos ejemplos que les quiero contar, no de nuestro país, pero sí que están siendo desarrollados en Latinoamérica por dos países hermanos. Uno es un país vecino, como es el caso de Brasil, donde están utilizando la tilapia como uno de sus residuos del aprovechamiento de la carne, que es la piel, la están utilizando desde el punto de vista de la salud humana en lo que es la cura de las las personas que sufren algún tipo de quemadura. Y hay un video que si quiere lo compartimos, en donde está contando de las características y muestran a una persona que tuvo problema de quemadura pidiendo que le apliquen el de tilapia, porque con el de tilapia, él, por lo que puedo averiguar, no solamente es más rápido, sino que le elimina el sufrimiento. Y quieren saber una cosa, cuesta el 25% que el tratamiento tradicional. Y eso está hecho con residuos de acuicultura. La tilapia en Brasil es un producto de alto consumo. Entonces, fíjense cómo ese producto que nosotros utilizamos, la carne cuyo residuo no tendría valor, empieza a volver como un bioproducto para ser utilizado, en este caso, en la salud humana. Y el otro es otro, un poco más pintoresco. Hace poco en Perú sacaron a la venta una serie de botas tipo cowboy hechas con piel de paiche. El paiche es un pez amazónico de gran tamaño y en combinación con el Instituto Tecnológico de la Producción de Perú, esta empresa privada sacó a la venta botas hechas con cuero curtido de piel de paiche. ¿Por qué les comento esto? Porque existen posibilidades concretas de integral del recurso. Y ahí es donde empieza otra vez esto que les decía a ustedes. Por un lado, lo que es la utilización de sus productos y a su vez poder utilizar los residuos
para la generación de alimentos, acá un poco contesto lo que pregunta Alejandro, para hacer harina de pescado, que es utilizado tanto en caninos como felinos, como en animales de producción. Hay una cosa que hace un tiempo tuve la suerte de estar trabajando en SENASA y de discutir con gente de la Unión Europea con el tema de la enfermedad de la vaca loca. Ustedes saben que está prohibido el uso de harina de carne de este tipo de animales, harina de sangre de los animales de sangre caliente para, sobre todo de los rumiantes, para consumo animal por una cuestión de transmisión de la enfermedad. Y ellos decían que la harina de pescado también podía tener, y está demostrado científicamente que la carne de pescado no transmite la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, es otra alternativa más de obtener un bioproducto, o en este caso un bioinsumo para obtener un producto como es el alimento balanceado para animales de compañía. Bueno, por mi parte no quiero aburrirlos más. Posiblemente, desde el punto de vista personal, yo creo que tanto la piscicultura como otro tipo de acuicultura hoy tendría que centrarse en lo que es el abastecimiento de los mercados locales. Realmente este tipo de producciones, uno muchas veces habla con los productores y lo primero que hablan es de la exportación. Y creo que primero tenemos que desarrollar y asegurar la alimentación interna, es un desafío que tenemos. Y a eso solamente sumarle lo que es la seguridad nutricional. Así que bueno, me despido de ustedes, no sé si tienen alguna consulta para hacer. Realmente quedan muchos temas para hablar y a veces por querer tratar de darles un montón, uno termina hablando un poquito de cada uno. Y estoy seguro que posiblemente alguno de ustedes se quede con ganas de más en algún tema y yo me quedé con ganas de más en todos. Pero el desafío era hablar poco. Así que bueno, los dejo creo que tienen unas cuantas preguntas para realizar desde el punto de vista de la producción primaria a Doris. Así que bueno, yo quedaré en línea siempre y cuando la luz me lo permita. Y bueno, acá estoy a disposición. Pues nada, Emil dice, ahí preguntaba Diego Montalbetti el tema del agregado de valor. Para vos, Doris. A tener que activar su micrófono, ingeniera, que yo la había silenciado. Ingeniera, ahí está. Sí, ahí estamos. Preguntaban si se puede hacer en piscina. En realidad todo se puede hacer teniendo en cuenta los conocimientos básicos, ¿cierto? De densidad y demás. Nosotros, por ejemplo, aquí en la estación de piscicultura tenemos un sistema tipo de recirculación con 6 piscinas de 5.000 litros cada uno. Y el tema es de que si uno quiere producir, eso es como una terapia intensiva, digamos, donde se debe controlar los parámetros de calidad de agua, la cantidad de peces que uno
pone por pileta, ¿cierto? Pero eso sería ya un sistema intensivo en la zona donde vive Marcelo. Generalmente los sistemas son de recirculación con un costo de energía. Nosotros por ahí, acá en el norte, tenemos niveles de temperatura como para hacer, no tener ese gasto de energía y hacer más que nada en estanque, sistemas semi-intensivos sería hasta 5.000, 7.000 kilos por hectárea, sin tener ese costo de energía eh, que encarece obviamente la producción. Pero todo se puede hacer, como yo les mostré en la diapositiva. Hay sistemas intensivos en tanques, en piscinas y demás. Bueno, esperamos a ver si hay otra pregunta. Creo que ya quedaron todas las demás arriba respondidas, ingeniera, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias, ingeniera. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos y la verdad que por ahí se hace difícil querer hablar de tantas cosas también, contar un poco lo que uno va haciendo, ¿no? Esto es amplio, hay mucho para hablar, como dijo el ingeniero, el colega Marcelo. Muchas Sí, gracias. a mí me parece interesante y por eso quería terminar eh, agradeciendo a la gente de Tucumán que nos haya eh, invitado a hablar de este tema. Se fue la señal otra vez de él. Muchas gracias por la charla, muy buena, dice. Bueno, me parece que ya podemos, se lo volvió a cortar, parece el ingeniero, Sí, sí. así que ya no la tenemos más ocupada aquí, ya podemos dar por finalizada la charla. La verdad que un Bueno, tema muy interesante y muy amplio. yo puedo pasar el material si ustedes necesitan por los contactos, número de teléfono, mail. Y el que quiera venir a Formosa, los esperamos por acá con los brazos abiertos. Dale, me pasa por WhatsApp si quiere después y nosotros lo publicamos, a lo que nos pregunte se lo mandamos, ya vemos. Dale, buenísimo. Muchas Bueno, gracias y buena tarde. muchas gracias a usted, al ingeniero, no sé si sigue escuchando, y gracias a todos por estar en esta última charla del ciclo de charla que duró un mes. Les pido por favor que todos antes de salir manden su nombre completo. Y bueno, muchísimas gracias. Ya, ya la liberamos, ingeniera. Dale, gracias. Estamos en contacto. ¿Qué querés, Carolina?